Descubre el poder oculto en tus rodillas y despierta la conexión con tu yo superior. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Ahí estaba yo, sentado en mi pequeño rincón de la sala, la luz del atardecer colándose por la ventana. La calma me envolvía, pero mi mente daba vueltas, atrapada en un mar de dudas. ¿Qué si todo esto era en vano? Que si no había nada más allá de la rutina diaria, en ese momento, sentí un cosquilleo en las rodillas. Eran como dos imanes, atrayéndome hacia un lugar que no comprendía. Cerré los ojos y dejé que mi respiración se hiciera más profunda. En medio del silencio, se hizo palpable una energía vibrante. Imagínate una presencia que te rodea, llena de luz y promesas. La brisa suave se colaba por el resquicio de la ventana, casi como si me susurrara secretos del universo. Recordé un sueño extraño que había tenido la noche anterior. Una figura envuelta en túnicas, con ojos resplandecientes, me decía que el poder estaba en mis rodillas. Escucha, decía con una voz que resonaba en lo más profundo de mi ser. Era un eco que pedía ser descendido, significado en esos dos puntos de soporte del cuerpo, misteriosamente conectados a algo más grande. De repente, un rayo de luz iluminó el cuarto y la energía se intensificó. Mi corazón latía con fuerza, como si en cada pulsación se destapara un universo lleno de respuestas. ¿Qué significan realmente mis rodillas?, me cuestionaba. Símbolos, visiones, preguntas a medio formar en mi mente. La tensión creció cuando sentí un estremecimiento en el aire. Entonces, escuché un susurro, claro y profundo. ¿Era real? Despierta resonaba en mis oídos, pero la voz se desvanecía tan rápido como había llegado. Mis manos temblaban mientras buscaba en mi pecho un golpe de certeza. Una conexión se arrastraba a través de mis venas, ofreciendo el destello de una revelación, y cuando pensé que todo había terminado, una sombra se proyectó en la pared, moviéndose sin ser vista. ¿Qué era eso? Una mariposa, un coleóptero, un símbolo del cambio quizás. Decidí seguirla con la mirada, pero desapareció tan pronto como apareció, dejándome con una inquietante confusión. Hoy me siento aquí, en el cruce de lo mundano y lo místico, persiguiendo un hilo invisible que conecta el aquí y el ahora con las posibilidades del mañana. La pregunta no desaparece, ¿qué hay en mis rodillas? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, rompe ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La noche llegó sin previo aviso, arrastrando consigo un aliento fresco que llenó la sala donde me encontraba. La percepción del tiempo parecía desvanecerse mientras permanecía sentado en mi rincón. Las sombras danzaban en las paredes, como si también fueran parte de mi búsqueda personal. En el silencio, escuché el eco lejano del mundo exterior, pero algo mayor parecía demandar mi atención. Recordé las palabras del ser en mi sueño: escucha. Con cada inhalación, me adentraba un poco más en esa búsqueda. La experiencia ahora no solo giraba en torno a mis rodillas, sino a un sentido de conexión más profundo, un entrelazado de energías que fluían a través de mi ser. Suspiré suavemente y, en ese momento, una serie de visiones comenzaron a brotar en mi mente. Imágenes de caminos sinuosos surgieron, como ríos que se ramifican hacia destinos desconocidos. Me vi caminando sobre superficies de diferentes texturas, la arena suave de una playa, el crujido de hojas en un bosque denso. Cada paso me acercaba a un sentido de pertenencia a un todo,
a un entramado que solo se revelaba a aquellos dispuestos a escuchar. De repente, la atención se centró de nuevo en mis rodillas. Recordé algo que había leído: las rodillas son consideradas con frecuencia como el soporte de nuestra voluntad. En ese momento, la energía vibrante se amplificó. La imagen de las rodillas se volvió más que un símbolo físico, se convirtieron en un portal, un pasaje hacia lo desconocido. Fue entonces que, en medio de la meditación, comenzaron a surgir símbolos en mi mente, como jeroglíficos antiguos que pedían ser descifrados. Algunos representaban la fortaleza, otros mostraban caminos entrelazados, y había uno que nunca había visto antes, un círculo perfecto, con un pequeño destello en su centro. Mi curiosidad incrementó, y al instante sentí el impulso de descifrarlo, de comprender su significado. Afuera, el sonido de hojas susurrantes comenzó a resonar, como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a mi transformación interna. De repente, una ráfaga de viento abrió la ventana de par en par, frías corrientes danzaron por la habitación, trayendo consigo una fragancia a tierra mojada. Mis rodillas, que antes parecían meros puntos de apoyo, adquirieron una importancia trascendental. Eran el eje que me mantenía unido a la tierra y al cielo, al cuerpo y al espíritu. ¿Qué me dicen tus señales?, musité, sintiendo que mi voz vibraba con una intensidad desconocida. La brisa parecía responder, imbuyendo el aire con un sentido de energía renovada. Todo mi ser anhelaba seguir aquella corriente, un viaje directo hacia el núcleo de mi ser. Cuando contuve la respiración, una nueva visión parpadeó enfrente de mí, un camino iluminado por pequeñas luces, como estrellas que guiaban mis pasos. ¿Hacia dónde conducía? ¿Qué había esperando al final? La inquietud creció una vez más, y sentí la necesidad de registrarlo todo, esas imágenes, esos ecos, esos símbolos que se entretejían con mis propias experiencias, pero mientras la energía pulsaba a mi alrededor, una parte de mí se preguntaba si todo esto solo era un juego de mi mente, un espejismo en busca de sentido en medio de la rutina. Las dudas renacieron, y en mi corazón anidó una nueva pregunta: ¿estoy preparado para descubrir lo que realmente hay detrás de la puerta que se me ha mostrado? Esa noche se tornó un umbral, una promesa de lo que estaba por venir. Tenía que encontrar el valor para seguir adelante, dejar que las respuestas fluyeran con cada respiración y preparar mis rodillas para el viaje que me aguardaba. ¿Sería capaz de sostener el peso de los secretos que descubriese? Mientras la primera luz del alba se filtraba por la ventana, un susurro apenas audible comenzó a llenar la habitación. El aire fresco de la mañana acarició mi rostro, y con cada ráfaga, una nueva sensación de claridad me invadió. Las visiones de la noche anterior todavía reverberaban en mi mente, pero había más que descubrir. Decidí que el momento de actuar había llegado. Me levanté, sintiendo como las rodillas se activaban en mi conciencia. A medida que me movía, cada articulación parecía vibrar, resonando con la energía que había comenzado a acumularse. La idea de las rodillas como un punto de anclaje en esta búsqueda espiritual se intensificaba. Eran la conexión física entre el suelo y mis aspiraciones más elevadas. Salí de la habitación y decidí dar un paseo por el jardín. A cada paso, sentía la hierba fresca bajo mis pies, un recordatorio sutil de mi lugar en este mundo. Tomé una inhalación profunda de aire, dejando que los aromas de la planta y la tierra penetraran en mi ser, mientras mis rodillas se inclinaban suavemente al ritmo de mis pasos. Era un movimiento casi ceremonial, una danza que reconocía la esencia de cada elemento que me rodeaba. Mientras caminaba, las imágenes que habían llenado mi mente comenzaban a tomar forma en el exterior. La luz del sol brillaba sobre los pétalos de las flores, y cada tono vibrante parecía estar cargado de un mensaje especial. Las aves trinaban, y su canto resonaba en mi pecho, despertando algo profundo y ancestral dentro de mí. Los patrones de mis pensamientos se entrelazaban con la energía que fluía a mi alrededor, transformando mi paseo en una meditación en movimiento. Entonces vi algo fascinante: un mar de mariposas revoloteando en un arbusto cercano.
Estaban en plena danza, un espectáculo de colores y movimientos que parecía pintar el aire. Me detuve, embelesado, y sentí como su movimiento incesante me hablaba sobre la transformación y la libertad. Las mariposas eran el reflejo de lo que ocurre cuando uno se atreve a dejar atrás las limitaciones, y en su vuelo encontré la metáfora de mi propia búsqueda, un viaje hacia la autenticidad. En esa contemplación, recordé la imagen del círculo que había visto en mi meditación. ¿Sería la representación de un ciclo que necesitaba entender y completar? Podría simbolizar la plenitud, pero también el constante renacer de la vida. Las mariposas eran su manifestación tangible, un recordatorio de que todo está interconectado, que cada fase es necesaria para la evolución. De repente, una brisa suave trajo consigo la risa lejana de los niños que jugaban en el parque cercano. Era como si el universo estuviera susurrando que la alegría también era parte de la búsqueda. Me arrodillé en la hierba, sintiendo la tierra fresca bajo mis palmas. Un nuevo símbolo emergía desde mi interior, la importancia del juego, de la ligereza, de recordar que esta experiencia es a menudo una exploración sin presiones. Sintiendo una conexión aún más intensa con el mundo a mi alrededor, cerré los ojos y dejé que las imágenes me invadieran de nuevo. Ahora, en lugar de ver caminos bifurcados, había una espiral brillante que se extendía hacia afuera y hacia adentro al mismo tiempo. La curiosidad chispeaba en mí, y con cada respiración, una nueva pregunta surgía: ¿qué tan lejos estoy dispuesto a ir dentro de mí mismo para encontrar respuestas? En ese instante, la luz del sol pareció amplificarse, y un nuevo resplandor iluminó la espiral en mi mente. Mientras una vibración resonaba en mis rodillas y comenzaba a extenderse por el resto de mi ser, supe que había hecho un nuevo descubrimiento. Pero aún quedaba un paso más por dar. Era hora de seguir el llamado de la espiral y dejar que me guiara hacia un nuevo horizonte. Llegaría a entender que este viaje es más que descubrirme a mí mismo, y que puedo ser parte de algo mucho más grande. Con el sonido de la risa de los niños aún resonando en mis oídos, me levanté del suelo con una renovada energía. La espiral en mi mente vibraba con fuerza, ansiosa por seguir avanzando. La idea de una exploración interna se había convertido en una cuestión de vida y muerte para mi espíritu. ¿A dónde me llevaría esta búsqueda? Las respuestas parecían flotar en la brisa, pero necesitaba someterme a ellas con una mente abierta. Decidí que había llegado el momento de conectarme con mi propia esencia en un nivel más profundo. Me dirigí hacia el pequeño estanque que había en el centro del jardín, un lugar que siempre me había otorgado calma. Cuando llegué, el agua reflejaba un cielo azul intenso, salpicado de nubes blancas. Me senté junto a la orilla, dejando que mis pies se sumergieran en el agua fresca. La sensación era sólida y a la vez etérea, la intersección perfecta entre la materia y el espíritu. Con cada contacto del agua en mis pies, emergían imágenes de los sueños y visiones que habían llenado mi mente en las últimas noches. En mi interior, la espiral se convirtió en un torbellino de posibilidades. Empecé a preguntarme si el estanque podía servirme como un espejo del alma. ¿Podrían las ondulaciones del agua ofrecerme nuevas revelaciones? Cerrando los ojos, dejé que la brisa me envolviera, concentrando todas mis energías en el momento presente. Pronto, sentí una profunda conexión con el agua. Imaginé que cada gota era un recuerdo, una emoción a la que debía prestar atención. En ese instante, pude percibir una voz tenue, como el eco de un susurro, que me decía: sigue la corriente. Abrí los ojos de golpe, escudriñando el reflejo en el estanque. Las ondas dibujaban patrones inusuales, formando símbolos que parecían danzar ante mis ojos. Los arcos y giros en el agua se tornaron en figuras reconocibles: un árbol, una montaña y un camino que serpenteaba y se volvía a enrollar. Era como si me presentaran el ciclo de la vida misma, recordándome que el viaje se alimenta de las experiencias, y que el entorno siempre está en transformación, influenciando mi camino hacia el descubrimiento interior.
Justo entonces, comprendí una lección poderosa: no se trata solo de avanzar hacia adelante, sino de abrazar y aprender de cada paso del viaje, incluso aquellos que parecen no conducir a ninguna parte. ¿Cuántos caminos había dejado atrás por miedo a lo desconocido? La incertidumbre empezaba a parecer menos intimidante y más como una oportunidad disfrazada. Al girar la cabeza, vi un destello en el horizonte, un grupo de luces parpadeantes entre los árboles. Eran luciérnagas, danzando en su danza mágica, cada una brillando en su propio momento. Como si hubiesen sentido mi búsqueda, venían a darme la bienvenida y a recordarme que la luz siempre se encuentra en la oscuridad, siempre que estemos dispuestos a mirarlo. Me levanté, sintiendo que las rodillas, como un eje vital, comenzaban a vibrar de nuevo, y el llamado de la espiral se intensificaba. Sin embargo, una nueva pregunta se formó en mi mente, una inquietud poderosa que me llevó a querer explorar el significado de ese destello. ¿Qué secreto guardan las luciérnagas en su luz, y cómo pueden iluminar mi camino hacia lo desconocido? Fue una invitación especulativa a seguir adelante, a sumergirme en la noche iluminada por su danza. Tal vez el verdadero entendimiento de mi viaje comenzara allí, en ese espacio donde las sombras se encuentran con la luz. A medida que caminaba hacia el susurro de las luciérnagas, me sumergí en un estado de contemplación profunda. La oscuridad alrededor comenzaba a cobrar vida, y las luces intermitentes no solo iluminaban el sendero frente a mí, sino que también parecían resonar con algo dentro de mí. Con cada paso, las vibraciones de mis rodillas se hacían más intensas, como si el impulso de seguir avanzando emanara desde el suelo mismo, un recordatorio de que la tierra y el cielo estaban intrínsecamente conectados. Mientras me acercaba a la agrupación de luciérnagas, me detuve a observar su danza. Cada destello variaba en intensidad y duración, y comprendí que estas luces no eran solo seres efímeros, sino portavoces de un mensaje mucho más profundo sobre la vida y la transitoriedad. Mi mente empezó a fluir en un torrente de reflexiones. ¿Qué significa realmente brillar en un mundo tan a menudo cubierto de sombras? Inmediatamente, las palabras de la voz susurrante que había escuchado junto al estanque resonaron en mi mente: sigue la corriente. ¿Era posible que esas pequeñas criaturas voladoras fueran los guías que necesitaba? Tal vez, al igual que ellas, la clave para iluminarnos en la oscuridad era encontrar nuestro propio ritmo, sin miedo a las fluctuaciones de la vida. La idea de oscilación y equilibrio reverberó en mi ser. ¿Qué pasaría si me permitiera dejarme llevar por el vaivén de lo desconocido, abrazando lo que surgiera? Las luciérnagas se fueron dispersando, aun cuando una parte de su luz pareció permanecer en mí, un legado de su danza. Decidí que debía seguirlas, dejando que guiara mi curiosidad hacia un rincón del bosque que nunca había explorado. El aire era fresco y, al caminar, podía sentir una energía renovadora, como si el mismo entorno celebrara mi disposición a aventurarme hacia lo incierto. Entré en el bosque, donde las sombras se fundían con los resplandores de las luciérnagas. En ese momento, una visión impactante se presentó ante mí: un cobertizo antiguo, casi cubierto por la maleza, cuyas paredes de madera estaban desgastadas pero vibrantes. Al acercarme, pude sentir un cosquilleo en mis manos, como si el cobertizo emitiera una energía ancestral. ¿Qué secretos guardaba en su interior? Mientras recorría la entrada, noté un aroma suave a tierra húmeda y hojas secas. Empujé la puerta, y un chirrido resonó. La oscuridad se abrió ante mí como un abismo, llenándome de una mezcla de miedo y fascinación. La luz de las luciérnagas parecía tan distante, pero decidí tomar un respiro profundo y dar un paso adelante. Dentro del cobertizo, la penumbra reveló estanterías llenas de objetos antiguos, libros, frascos de cristal y herramientas que parecían contar historias de épocas pasadas. En una esquina, un enorme espejo cubierto de polvo atrajo mi atención, como si implorara ser limpiado. El instante se sintió sacralizado, como si el universo me empujara a descubrir aún más. El espejo podría reflejar no solo mi imagen, sino alguno de los secretos de mi ser. Deslicé mi mano a través del polvo, dibujando una forma en la superficie del cristal.
En ese momento, una nueva pregunta brotó en mi mente, envolviendo todo el espacio. ¿Qué revelaciones se encuentran ocultas tras este espejo, y cómo pueden sacudirme del letargo que he vivido hasta ahora? El eco de mi pregunta se disolvió en la caverna del cobertizo, resonando en mi interior y elevando la expectativa de lo que podría descubrir. Mientras la luz de las luciérnagas se desdibujaba lentamente, su abrazo luminoso se había convertido en un faro, guiando mis pasos hacia lo desconocido. El viaje apenas estaba empezando. Extendí mi mano hacia el espejo, sintiendo que el velo del polvo se deslizaba entre mis dedos. A medida que limpiaba la superficie, una luz tenue comenzó a brotar de su interior, proyectando reflejos distorsionados de mi figura. Pero más allá de la apariencia física, algo sobrenatural se estaba manifestando. Con cada zancada de claridad, las imágenes comenzaron a bifurcarse, revelando momentos de mi vida que había guardado en un rincón remoto de mi memoria. Escenas de mi infancia emergieron, momentos de alegría y risa que se entrelazaban con sombras de tristeza y pérdida. Recorría ese espejo no solo como un objeto de cristal, sino como un portal hacia la versión más auténtica de mí mismo, en la que cada experiencia se unía en un tapiz complejo de aprendizajes. Esta luz, pensé, no es solo para iluminar, sino también para revelar lo que se ha ocultado. La magnificencia de la vulnerabilidad se hizo presente, y comprendí que en la memoria reside un increíble poder de transformación. El murmullo de las luciérnagas pareció reverberar en mis oídos, instándome a explorar aún más. Al dar un paso atrás, me vi rodeado por una nebulosa de fragmentos de mi vida. El eco de la voz que había escuchado anteriormente se repitió en mi mente: la oscuridad sostiene las respuestas, si te atreves a mirar. Podría ser que las luchas de mi pasado sirvieran de base para el crecimiento de mi ser. Fascinado, me giré hacia el resto de los objetos del cobertizo. Un libro desgastado en una estantería me llamó la atención. Me agaché para recogerlo. Su título decía Las raíces del ser. Pasé mis dedos por su cubierta. Este libro también parecía resplandecer con vida. Al abrirlo, las páginas susurraron, revelando versos y lecciones sobre la conexión entre el cuerpo y el espíritu. Hablaban de cómo a menudo ignoramos las señales que nos envía nuestro propio ser, señales que pueden hallarse en las sensaciones provocadas por nuestras rodillas, estas articulaciones esenciales que nos sostienen. Recorrí un capítulo que enfatizaba el honor de escuchar el cuerpo, de permitir que nuestras articulaciones sean el puente entre la tierra y nuestro corazón. La idea misma de que las rodillas pudieran ser instrumentos de conexión me conmovió, y, en un instante de revelación, me dejé caer de rodillas en el cobertizo. En ese estado, un zumbido de energía recorrió mi cuerpo. Sentí el pulso de la tierra ascendiendo a través de mis articulaciones, como si el eco de mis ancestros resonara en mí. Era un acto de humildad, pero también uno de profundo empoderamiento. Mientras permanecía en esta posición, una imagen surgió en mi mente, un camino en espiral que se elevaba hacia una cumbre que nunca había alcanzado. Visualicé cada paso hacia arriba como una oportunidad, un propósito escondido tras cada revés que había experimentado. Era un viaje hacia mi ser más elevado, al descubrir el vasto potencial que adquiere significado cuando uno se arrodilla ante sus propias verdades. De repente, un aroma fresco invadió mi ser, tanto familiar como extraño. Era el aire del bosque en su pureza más profunda, y sentí la necesidad de ofrecer mis manos hacia el espejo como si pudiese recibir alguna respuesta a las preguntas que aún zumbaban dentro de mí. ¿Qué puedo aprender en este camino hacia la cima? ¿Y cómo pueden mis rodillas ser un catalizador para mi evolución? El cobertizo comenzó a vibrar suavemente, y era como si cada objeto en su interior también anhelara participar del viaje. La luz de las luciérnagas afuera parecía resonar en una sinfonía cósmica, instándome a actuar, a reclamar mi lugar en esa danza. A medida que la conexión fluía a través de mí, me di cuenta de que este era solo el inicio de la aventura. La puerta del cobertizo se cerró tras de mí, envolviéndome en un abrazo enigmático mientras un nuevo impulso de energía despertaba dentro de mis rodillas.
Con cada pulsación, sentía la creciente presencia de lo desconocido y un deseo de descubrir qué más me aguardaba. ¿Sería este el momento de permitir que toda esta luz se manifestara en el mundo, o había aún más capas por desvelar en el viaje hacia mi verdadero ser? El zumbido en mis rodillas se intensificó, resonando con una cadencia que parecía conectarse con el pulso mismo de la naturaleza. Un torrente de sensaciones me invadió, y en ese estado de vulnerabilidad, comencé a sentir que el cobertizo se transformaba alrededor de mí. Las paredes, antes opacas y sombrías, empezaron a desvanecerse como niebla bajo el sol brillante, revelando un vasto paisaje lleno de colores vibrantes y sonidos que nunca antes había percibido. De pronto, no estaba más solo en el cobertizo. Figuras se materializaron ante mí, siluetas de personas que habían sido parte de mi vida, pero cuyo recuerdo había fluctuado entre la claridad y la confusión. Algunos eran familiares, otros amigos lejanos, y otros, meros conocidos cuyas voces resonaban en ecos lejanos. Cada uno de ellos tenía una historia que contar, un fragmento de mi viaje personal. Con cada rostro que se aparecía frente a mí, una luz especial emanaba de ellos. Tenían algo que entregar, como si cada uno poseyera una clave que desbloqueaba otra parte escondida de mi ser. Una figura se acercó, un anciano de mirada profunda, que me sonrió con calidez. Su presencia, aunque etérea, me llenó de una paz inexplicable. Cada experiencia vivida es un mensaje de tu ser superior, me dijo, su voz profunda resonando en el espacio. Pero no todas las lecciones son fáciles de aceptar. ¿Qué es lo que estás dispuesto a liberar para avanzar? Su pregunta retumbó dentro de mí. Las luces de los recuerdos comenzaron a amalgamarse, y con cada destello, escenas de luchas pasadas, miedos y decisiones difíciles me golpeaban como olas. Las sombras de mis fracasos danzaban de forma espectral, y la voz del anciano continuaba, lo que suelta se transforma. Cada dolor y contratiempo, una oportunidad de renacimiento, la idea de liberar esos lastres se asentó en mi corazón, como si fuera un peso que había llevado demasiado tiempo. Me incliné un poco más, concentrándome en el pulso de la tierra que todavía vibraba en mis rodillas. ¿Cómo podría convertir todo ese peso en luz? Al cerrar los ojos, fui arrastrado a un torrente de visiones, imágenes de nuevos comienzos brotando de viejos ciclos. Vi árboles en flor que emergían de troncos ennegrecidos, peces que escapaban de redes, soles que emergían tras tormentas. Todo lo que había creído perdido podía renacer si solo aceptaba la transformación. Tu fuerza no radica en nunca caer, sino en levantarte cada vez que lo haces, resonó una voz más suave, una melodía sutil que se entrelazaba con la del anciano. Mientras mis rodillas superaban el umbral entre lo físico y lo espiritual, empecé a sentir una energía aún más poderosa, un impulso que invitaba a la acción. Fue un recordatorio de que la conexión con mis raíces también era un llamado a alzarme, a moverme, a crear. Sentí una necesidad imperiosa de canalizar todo lo que había aprendido, todo lo que debía liberar, en algo tangible. Los recuerdos comenzaron a desvanecerse lentamente, pero la luz de las luciérnagas siguió guiando mis pasos, iluminando el camino hacia un nuevo propósito. Una chispa del viejo libro brilló en mi mente, sus lecciones fluyendo una vez más. La liberación emocional lleva a la manifestación creativa. Me levanté, aún sintiendo el eco de esas verdades en mi ser. Con cada paso hacia afuera, la pregunta seguía vibrando en mi interior: ¿cómo puedo transitar este camino, llevando conmigo solo el aprendizaje y dejando atrás el peso que me ata a un pasado que ya no sirve? Y así, con el velo del cobertizo desvanecido, me encontré en un claro del bosque, donde la luz del sol se filtraba a través de las hojas. Era el comienzo de un viaje renovado, pero un susurro interno me dejaba inquieto. ¿Qué más secretos y revelaciones aguardaban en este nuevo ciclo? El aire fresco del bosque me envolvía, un aliento revitalizante que parecía llevar consigo la esencia misma de la vida. Luego de una exhalación profunda, el claro comenzó a cobrar vida ante mis ojos. Los colores se agudizaban, y cada hoja, cada destello de luz que atravesaba la arboleda,
parecía cantar una melodía de bienvenida. Me di cuenta de que cada paso que daba en esa tierra bendita dejaba una huella en su fibra misma, como si la naturaleza respondiera a mi presencia. Mientras mis sentidos se agudizaban, noté un sendero serpenteante que se extendía ante mí. Su curso era inusual, casi como si tuviera voluntad propia, guiándome hacia un destino que aún no podía comprender. La curiosidad me impulsó a seguirlo, y mientras avanzaba, escuché un murmullo sutil. Eran voces, muchas voces, un eco de sabiduría de lo antiguo que parecía emanar del suelo. El resonar de la tierra se fusionaba con el crujir de las ramas sobre mi cabeza, creando un canto de sabiduría ancestral. De repente, el camino se bifurcó. A la izquierda, una luz más brillante, casi cegadora, prometía claridad y revelaciones. A la derecha, una sombra envolvente parecía albergar secretos que susurraban con un atractivo ominoso. Me detuve en seco, sintiendo el tira y afloja de ambas direcciones en mi pecho. La voz del anciano resonaba en mi mente: ¿qué estás dispuesto a liberar para avanzar? Opté por la sombra. La luz fulgurante me aterraba, como si mostrara una verdad que no estaba preparado para enfrentar. Necesitaba ir hacia la oscuridad, hacia lo desconocido, y allí descubrí que mi mayor crecimiento podía estar oculto. Con cada paso, el susurro de las voces se hacía más fuerte, llenándome de una mezcla de miedo y emoción. A medida que avanzaba, las sombras comenzaron a danzar, revelando figuras difusas que se parecían a las que había visto en el cobertizo. Eran mis propias proyecciones, manifestaciones de mis inseguridades y temores, la duda, la culpa, la tristeza. Pero ahora, en lugar de desvanecerse, tomaban forma, sus delicadas sombras tejiendo una red que comenzaba a atraparme. Pero, ¿acaso no era yo mismo quien les había dado poder? Me armé de valor y hablé en voz alta: vengo a liberar mi carga, a abrazar la transformación. En ese instante, las sombras comenzaron a agitarse, y un resplandor tenue emergió de mi pecho, iluminando el espacio a mi alrededor. Cada figura se tornó más nítida, y vi sus expresiones de deseo, anhelos frustrados de superación. Marchando con determinación, llegué ante una figura en particular. Era mi yo más joven, el que había sentido que las críticas y los fracasos eran insuperables. Mis ojos se encontraron, y en ese instante, la conexión fue abrumadora. Perdóname, le susurré, y en ese acto, comprendí que el perdón no solo era para él, sino también para mí. Con cada palabra, cada lágrima que se escapa, sentí que el peso de años de tristeza se deshacía, fragmentándose en pequeñas motas de luz. Este acto de liberación se expandió, haciendo que el oscuro espacio cobrase vida. Las sombras que antes me amedrentaban ahora danzaban, transformándose en espejos de crecimiento y renacimiento. A cada paso que daba hacia mi pasado, dejaba atrás una cadena más. El sendero comenzó a vislumbrarse más claro, y cuando finalmente me di la vuelta, el espacio detrás de mí era un campo abierto. Mi antiguo yo sonreía, y con la voz del anciano sonando como fondo, comprendí que cada paso hacia afuera era un paso hacia adentro. Ahora, más ligero, casi flotando, volví a sumergirme en la paz del claro, donde la luz había encontrado el camino a mi corazón. Sin embargo, la pregunta persistía, resonando en las profundidades de mi ser: ¿qué otras sombras deben ser abrazadas antes de que pueda salir a la luz plena de mi potencial? De repente, sentí un intenso remolino de energía que venía de un rincón oscuro del bosque. Era como si algo me llamara desde las profundidades, y sin dudarlo, decidí dar un paso hacia esa nueva dirección. ¿Qué me depararía aquel lugar desconocido que se encontraba justo más allá de los altos árboles? El sendero me condujo cada vez más lejos del claro, y con cada paso, una mezcla de anticipación y temor me embargaba. Las sombras continuaban jugando a mi alrededor, pero ahora, en lugar de asustarme, parecían guiarme, como si portaran un conocimiento ancestral que deseaba compartir. Sentí que cada árbol que pasaba me observaba, que cada hoja susurraba un mensaje, un recordatorio de que estaba en el umbral de profundos descubrimientos. A medida que avanzaba,
noté un cambio en la textura del suelo. La tierra era más suave, como si la naturaleza en esta sección del bosque estuviera en comunión en un abrazo más íntimo. Las raíces sobresalían, formando patrones intrincados que parecían contar historias olvidadas. Tomé un momento para agacharme y tocar la tierra con mis manos. Era cálida y vibrante, ofreciendo una conexión inmediata con mi ser. Cerré los ojos y exhalé de nuevo, buscando la eco de la sabiduría de la tierra bajo mí. De repente, una visión se hizo presente, como una película proyectándose en la oscuridad de mi mente. Vi a personas antiguas reunidas, sus rostros eran serenos y sus ojos destilaban sabiduría. Se encontraban en un círculo, rodeados de naturaleza, y sus cuerpos estaban en posturas que evocaban respeto y reverencia. Sus manos se unían, y en el centro brillaba un fulgor dorado, emanando energía vital. Comprendí que aquellos eran los guardianes de esta esfera, que habían aprendido a conectar profundamente con la naturaleza y su propio ser. Mientras la visión se desvanecía, sentí un llamado en mis rodillas, casi como si cada articulación estuviera vibrando con una fuerza increíble. Era como si me invitaran a arrodillarme, a rendirme a algo más grande que mi ego. Con el corazón palpitante, decidí seguir ese impulso. Flexioné las rodillas y me dejé caer en una posición de respeto ante la tierra que me sostenía. Al hacer esto, un torrente de energía comenzó a fluir desde el suelo hacia mí. Era un torrente que no solo despertaba mis rodillas, sino que viajaba a través de cada fibra de mi ser. Sentí que toda la fuerza del bosque, toda su sabiduría y amor, entraban en mí. Era un sentido de pertenencia, un recordatorio de que yo formaba parte de esta vasta red de vida. Era como si la tierra me dijera, a través de la humildad, encuentras poder. A pesar del asombro, las sombras seguían resonando en mi mente, nuevas preguntas surgían. ¿Qué significaba verdaderamente este acto de rendición? ¿Era el primer paso hacia un viaje más profundo dentro de mí mismo? Entonces, en medio de ese torrente de emociones y poder, los murmullos comenzaron nuevamente. El anciano resonaba en mi corazón. Registra este momento, pues eres parte de una red más amplia. ¿Qué deseas construir en este nuevo espacio, con la mente clara y el corazón abierto? Esa pregunta quedó flotando en el aire. Estaba en el umbral de un viaje que prometía desvelar no solo mis sombras, sino también mis luces. Mientras pensaba en las posibilidades, una sensación de calma me envolvió, como si cada ser del bosque estuviera esperando la respuesta a esa pregunta. ¿Qué poder oculto estaba dispuesto a descubrir en mis rodillas, y cómo podría conectar la apertura de mi ser con mi verdadero propósito? Mientras permanecía arrodillado en ese sendero de vida, las energías del bosque se entrelazaban sutilmente con el pulso de mis rodillas, como si cada vibración me recordara que allí, en la tierra, también habitaba la sabiduría ancestral que había buscado durante tanto tiempo. Un profundo suspiro me atravesó, y esa inhalación se convirtió en la clave de mi revelación. Sentí que el aire se tornaba más denso, como si la atmósfera misma guardara un secreto ansioso por salir. Fue en ese instante de conexión que escuché claramente la voz del anciano, no solo en mi mente, sino en cada rincón de mi ser. El verdadero poder reside en el reconocimiento de tu vulnerabilidad. Tus rodillas son más que un soporte, son el símbolo de tu entrega, tu humildad, y tu capacidad de levantarte tras cada caída. La transformación comienza no en la cima, sino al tocar la tierra con gratitud. La claridad de esas palabras resonó profundamente, como un eco que retumbaba en las cavidades de mi alma. En lugar de miedo, experimenté amor y aceptación por las partes de mí que había temido liberar. Entonces comprendí que cada sombra que había enfrentado, cada rincón oscuro que había esquivado, era un maestro que me guiaba hacia la luz genuina de mi esencia. Mientras mantenía mi postura, el bosque a mi alrededor comenzó a vibrar con un ritmo más apacible, y sentí como la energía de la naturaleza se entrelazaba con la mía. Era un tejido de sabiduría, pulsaciones de vida armonizada en un canto de unidad. Abrí los ojos de nuevo, y allí,
en el último rayo de sol que se filtraba a través de las hojas, vi cómo mi ser era parte de todo esto. De pronto, el engranaje del tiempo pareció detenerse, y las visiones de mi pasado fluctuaron ante mí, mis fracasos, mis éxitos, mis lágrimas y mis risas, todo en equilibrio y en constante danza. No estaba, nunca había estado, solo. Cada paso que había tomado era una nota en la sinfonía infinita de la vida. Abrí mi corazón, sintiendo cómo esa conexión se manifestaba en amor y compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Entonces, me di cuenta de que el viaje no se trataba solo de mis rodillas, sino de toda la humanidad. El poder oculto en ella se extendía más allá de mí, invitaba a todos a conectarse con su propio ser interior, a reconocer sus cicatrices como parte de su historia, a dejar ir el peso de las expectativas y abrazar el viaje hacia la autenticidad. En ese instante, comprendí que mi transformación era un llamado universal, un recordatorio de que, al honrarnos mutuamente, todos encontramos el camino hacia la luz. Antes de levantarme, sentí que debía compartir esta revelación. Juntos, podemos construir un mundo donde la vulnerabilidad sea valorada y el amor fluya libremente. Podemos ser los arquitectos de un futuro en el que cada uno encuentre su lugar, donde cada voz cuente, y donde cada rodilla en el suelo sea un símbolo de poder y fortaleza, no de debilidad. Así pues, con un profundo sentido de paz en mi corazón, me levanté lentamente. Las rodillas aún resonaban con el eco de la tierra, como un recordatorio perpetuo de mi conexión. Miré a mi alrededor, los árboles susurraban sus secretos, y el cielo se pintaba con colores de esperanza. Estaba listo para dar el siguiente paso en este viaje transformador, y mientras me alejaba, dejando las sombras atrás, una verdad simple y poderosa llenó mi ser: la vida se despliega en el aquí y el ahora. Cada rodilla que toca el suelo es una oportunidad para volver a levantarse y reclama el poder de crear una nueva historia.